Bueno, Profe, ¿esa es podemos. la continuación de ayer? No, esta ya es la lección 7 en donde vamos a empezar a hablar sobre las escuelas penales. Y vamos a empezar con la escuela clásica. Lo que ayer estuvimos dando era como un antecedente a esta escuela, ¿verdad? A becaria, por ejemplo, le estuvimos dando. Hoy vamos a empezar a hablar de dos escuelas. Hoy dos escuelas nomás vamos a desarrollar y la próxima semana vamos a dejar la otra escuela que es más larga y más interesante, ¿verdad? Y vamos a empezar con la escuela clásica. ¿Qué es una escuela? ¿Qué se entiende por una escuela respecto a lo que vamos a estudiar hoy? Serían las diversas teorías, como ayer les mencioné, para construir un solo cuerpo de teorías, para construir una sola doctrina. Y en este caso, una escuela penal, que es lo que nos interesa, sería el conjunto de doctrinas, cada una de ellas, ¿verdad? Ordenada con un sistema propio, con un método propio. ¿Y qué abarca en su contenido? Abarca las concepciones distintas o los pensamientos o las teorías sobre el delito, el delincuente y el fin de la pena. Un conjunto de doctrinas. ¿Es eso una escuela penal? ¿Y por qué aparecen estas escuelas penales? Aparecen porque quieren respondernos ciertas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, son los fundamentos para hacer un juicio de valor o desvalor de una conducta humana. ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Cuál es la finalidad de la sanción, de la pena? ¿Para qué sirve esa sanción? Entonces, todas esas preguntas responde las distintas escuelas penales. En este caso, vamos a comenzar con la escuela. Fue una continuación a la obra de Beccaria. Pero ¿quién lo denominó escuela clásica? La denominación de la escuela clásica fue dada por Enrique Ferri, en donde él señalaba que se trataba de todo aquello jurídico penal que existía hasta la aparición del positivismo criminológico italiano, que es la escuela positiva que vamos a dar en la siguiente lección. ¿Y de qué trata esta escuela? Se trata, abarca desde los penalistas, desde los enciclopedistas que habíamos dado, hasta el positivismo criminológico, en donde va a aparecer César Lombroso, que es un personaje muy importante en nuestra materia, considerado el padre de la criminología. Entonces, para la escuela clásica se parte desde el pensamiento de Beccaria hasta la aparición de la escuela positiva de César Lombroso.
La denominación, ¿verdad? Como les dije, de la escuela clásica que fue dada por Enrique Ferri, fue dada en el siglo XVIII, ¿verdad? Quien en un discurso, él pronunció o se pronunció sobre los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal, ¿verdad? Entonces, a ese nuevo horizonte o a esas nuevas ideas sobre el derecho, él lo llamó clásicos. A todos esos autores que iniciaron con esa nueva, con esa nueva idea, ¿verdad? Tanto Beccaria como los penalistas clásicos, bajo el régimen del método especulativo. ¿Y qué quería decir especulativo? Que era una forma de investigación de la realidad en donde aceptaban principios generales. O sea, ese era su método, el método de la escuela clásica. La obra de Beccaria titulada Los delitos y de las penas, y la escuela clásica fue la continuación de Beccaria, como les dije. El método, ¿sí? Profe, disculpa, ¿podrías repetir otra vez el El método de las escuelas método de la clásicas? escuela clásica es el método especulativo. O sea que se abordaba la investigación de acuerdo a la realidad, aceptando principios generales. Sistema, el método especulativo. Y nos dice nuestro PowerPoint que estaba basado en el sistema dogmático, donde todas las instituciones penales eran a priori, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir dogmático? Es algo que es indiscutible, algo innegable, ¿verdad? Algo que no admite réplica o cuestionamiento. Entonces, ese era el método utilizado por por la escuela clásica. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahora vayamos a hablar un poco de los postulados o de qué es lo que pensaban los autores de la escuela clásica, ¿verdad? Y nos encontramos con esto, ¿verdad? La responsabilidad penal, según la escuela clásica, se funda en la culpabilidad moral y el libre albedrío. ¿Y qué entiende, a ver, la clase un poco por libre albedrío? ¿Qué entienden sobre eso? El libre albedrío, profe, no es la capacidad de elegir. O sea, en la Biblia, por ejemplo, dice que Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir si hacer lo bueno o lo malo. Hacerlo bajo nuestro criterio. Excelente. Es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, a necesidades o a limitaciones, ¿verdad? O a una predeterminación divina, ¿verdad? El ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. ¿Y qué es lo que planteaba la escuela clásica?
de determinarse en uno u otro sentido, por cuya razón es capaz, ¿verdad?, de obrar voluntariamente hacia el bien y hacia el mal. Entonces, repito, para la escuela clásica, la realidad es el resultado del acto cometido con voluntad y con conciencia. Cualquier hombre puede llegar a actuar criminalmente. Ese hombre que actúa criminalmente es un delincuente potencial, decía estos autores clásicos. ¿Por qué? Porque es libre. Esa es la idea principal o los postulados esenciales de la escuela clásica. La imputabilidad moral. Como consecuencia, ¿verdad?, del libre albedrío, base de la ciencia penal para los clásicos, decía que si el hombre está facultado para discernir entre el bien y el mal y ejecuta de igual forma, debe de responder de su conducta. Eso es lo que planteaba la escuela clásica referente a la responsabilidad penal. ¿Se entiende? Pena. Para algunos autores, mitad y mitad, para algunos autores de la escuela clásica sostenían que la pena pimiento. ¿Ustedes recuerdan esa teoría absoluta o de la retribución que dimos ayer, que era de la escuela de Pitágoras, que del principio de la naturaleza es la armonía, ¿verdad? Y el que rompe esa armonía debe de sufrir una pena, ¿verdad?, a fin de restablecer el orden. Entonces, el sufrimiento, ese era el fundamento de la pena para la escuela clásica, pero para algunos autores estaba que la pena en sí es un mal que recae sobre el autor de un delito y por causa de él. Entonces, para algunos clásicos, el fundamento de la pena era retributivo. La pena debe ser un padecimiento, o sea, poco importaba que sea grave o sea leve, era un castigo, un sufrimiento, un padecimiento. Pero había otros autores de la escuela clásica que decían lo contrario, ¿verdad? Ellos no consideraban que la pena, como consecuencia del delito, se debía de sufrir, porque la pena implica la idea de un fin. Entonces, ese carácter expiatorio de la pena no sustituían por el principio de la defensa social, los cuales se podían ser ejercitadas por diferentes medios. ¿Recuerdan la teoría relativa o de la defensa social, en donde decía que el delito implicaba un fin? O sea, la pena se aplica para evitar que se cometa un delito, o sea, un fin. ¿Y cuáles eran esos medios para ejercitar esa defensa social? Recuerdan que era la intimidación, la defensa social propiamente dicha, la advertencia, la coacción psicológica, ¿verdad? Eso era para algunos autores. Entonces, el fundamento de la pena
para la escuela clásica, para algunos autores era de sufrimiento o de retribución, y para los otros consideraban un medio de defensa. ¿Se entiende hasta aquí? Profe, y en caso de que vos, por ejemplo, preguntes el fundamento de la pena de la escuela clásica, por ejemplo, cualquiera de los dos se puede poner. Cualquier, sino que algunos autores decían que la pena era de retribución o de sufrimiento y que otros consideraban como un medio de defensa, como dice nuestro PowerPoint. 1 y 2. Ya, gracias. Gracias, profe, por el dato. Justo iba a preguntar eso, por acá se adelantó la compañera Guillermina. Gracias, Guille, también. Dale, espectacular. Otro de los postulados de la escuela clásica es que decían que el delito era como un ente jurídico. La ley fija los límites y el juez gradúa la pena a cada caso particular. Para la escuela clásica, repito, el delito es un ente jurídico. ¿Por qué? Porque su esencialidad debe de consistir en la violación de un derecho. El delito, en la concepción clásica, constituye una infracción a las leyes penales, de donde se deduce entonces que el delito es estudiado ya desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Se entiende entonces que el delito es todo acto que está señalado o que está señalado por una sanción penal. Por eso la escuela clásica decía que el delito era un ente jurídico, porque es todo lo que está señalado por una violación de un derecho. ¿Se entiende esta parte? Sí, profesora. Bueno, estos son los postulados esenciales, las teorías, las doctrinas que tienen que saber de la escuela clásica, ¿verdad? Por si salga en el examen. Y acá aparece Francisco Carrara, que es también considerado uno de los autores clásicos, y él dio una definición muy interesante del delito, que es lo que vamos a analizar un poco ahora. Él decía que el delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. El delito es la infracción de la ley. La idea general para Carrara del delito es la violación de la ley. Porque ningún acto del hombre puede ser reprobado si una ley no lo prohíbe. Sería, por ejemplo, el principio de legalidad que perdura hasta hoy en día. Un acto se convierte únicamente en delito cuando choca contra la ley. Un acto a lo mejor y puede ser dañoso, mas si la ley no le prohíbe, no puede ser reprobado como delito. A eso él se refería cuando decía que el delito es la infracción de la ley. Del Estado, agrega.
Y sería como una restricción acá, ¿verdad? Acerca de lo que es el... Entonces, Profe, sí, te escucho. u- donde fumar marihuana es legal y acá no. Tipo, no es un daño físico directo, pero más bien es una condición, vamos a decirle moral, que elige el país si aprobar o no. Excelente. Un buen ejemplo es eso. Del Estado, dijimos. La violación de las leyes dictadas por el hombre solamente puede venir del Estado, específicamente, ¿verdad? Del poder legislativo. Son los legisladores, ¿verdad? Los que crean las leyes. Por eso él decía del Estado. No era de una comunidad o de una tribu, como era en la antigüedad. Era limitación, una restricción de que solamente el Estado puede crear las infracciones de la ley, ¿verdad? El delito vulgar, obviamente que la ley debe de ser promulgada expresamente a los ciudadanos para que sea obligatorio, ¿verdad? Pretender que se conformen que se conforme una ley que no es comunicada sería tan injusto y podemos decir que gracias a esto, gracias a la escuela clásica, finalizó la barbarie y las injusticias derivadas de la aplicación del derecho penal. Procuró la humanización por medio del respeto de la ley, del reconocimiento de las garantías individuales y de la limitación también al poder absoluto del Estado. ¿Cómo pretender que se ajustaría una ley? ¿Cómo los ciudadanos pretenden ajustarse a una ley que no fue sancionada todavía? Entonces, la promulgación de la ley penal, una vez, ¿verdad?, debidamente hecha, es de que es conocida por todos los ciudadanos. Una vez promulgada, crea esa consigna de que todos los ciudadanos ya lo conocen, la presunción. Pero, obviamente que para eso se necesita una promulgación, ¿verdad?, a fin de indicar el momento en que pasa del Estado a los ciudadanos. Por eso él decía promulgada. Promulgada para proteger la seguridad. Con esto, ¿verdad?, se manifiesta claramente la idea especial del delito. La idea especial del delito está en la agresión a la seguridad y no puede encontrarse más que en aquellos hechos con los cuales se infringen las leyes que las protegen. Entonces, se crea esta ley para proteger la seguridad, ya sea pública o ya sea privada, para proteger de los ciudadanos. Obviamente que el derecho en su génesis no pertenece más que a los individuos. La sociedad no tienen otros derechos
que aquellos que nacen de ella. Todo derecho nace de un deber. El gobierno, ¿qué hace? Protege, o sea, se protege legítimamente a sí mismo con el derecho punitivo, ¿verdad? En cuanto a la propia tutela, es indispensable que para la tutela de los individuos, una vez, ¿verdad?, constituido el gobierno, todos y cada uno de los derechos sean respetados. Entonces, quien ofende a un individuo, ofende a todos los ciudadanos, y ese deber le incumbe al Estado, ¿verdad?, de tutelar esos derechos de los individuos, ¿verdad?, resultante de un acto externo. Pero, o sea, los derechos del hombre no pueden lesionarse con los actos internos. Y por tanto, la autoridad no tiene el derecho de perseguir esos actos internos. Lo que Carrara quería decir con esto era que las opiniones, deseos, pensamientos deben declararse delitos sin cometer un abuso, no porque estén ocultos a la mirada del hombre, sino porque el hombre no tiene deseos de exigir cuentas a sus semejantes de un acto que no puede ocasionarle perjuicio. La tutela del orden externo, lo que vos realizás ya externamente sobre la tierra, eso le pertenece a la autoridad. La orden interno, como decía Carrara, le pertenecía más bien a Dios. Y cuando se dice que la ley penal se entiende que se sustrae ya a su dominio toda la serie de momentos que componen el acto interno. ¿Qué pueden ser los actos internos? No le interesa a la autoridad, sino lo que llega a ejecutarse. A eso se refiere a los resultantes de un acto externo. No sé si alguien quería hacer una pregunta. Profe, como dijiste, en esta época vino para cambiar la barbaridad de antes, porque si mal no tengo entendido, antes sí te podían juzgar por eso, hasta por traición. En la época de la Santa Inquisición, la parte interna era juzgada más que nada por otro tipo de consejos y demás, pero antes sí se podía hacer eso, antes te podían acusar de traidor y hasta sin pruebas te podían mandar a la guillotina. Así es. Y por eso decimos que esto, que la escuela clásica, ya con la inspiración que le dio Beccaria, cambiaron esas ideas. Por eso es muy revolucionaria esta vino a cambiar ese pensamiento, y de eso se trata el estudio de la escuela. Estudiamos los análisis, las teorías, esas ideas nuevas, esos nuevos horizontes, esos cambios, que mucho sirvió para que vaya evolucionando. Por ejemplo, examen en las escuelas, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, de la escuela clásica, porque no es tampoco corta. Por ejemplo, ¿cuáles serían así, tipo, para enfatizar nosotros
utilizar más de las escuelas para estudiar, por ejemplo, al momento de estudiar. De todas las escuelas, sí, teorías, ¿qué es lo que ellos decían de la pena o del delincuente? El fundamento de la pena. Eso es lo que se pregunta en clásicas, porque son diferentes pensamientos que vamos a ir de verlos de esa forma. Por ejemplo, les recomiendo mucho que hagan como un cuadro comparativo. No sé cómo pueden hacer eso. El fundamento de la pena. Eso sí o sí es importante que sepan de cada Profesora. esta escuela clásica es corta para la escuela positiva que vamos a dar en la siguiente lección. La escuela positiva sí te haga porque periodos y eso sí o sí sale en el examen, la lección 8. Pero eso la otra semana voy a estar indicando. Dale, profe. Y después continúo con en los actos externos del hombre. Es muy interesante y simpático, ¿verdad? Y yo creo más bien que Carrara por eso especificaba en esta definición y decía del hombre. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Luego decía positivo o negativo. Lo positivo o negativo, acciones voluntarias humanas. Como alto negativo se refiere a no hacer lo que la ley manda. Y lo positivo es hacer lo que la ley prohíbe. Repito, como acto negativo se refiere a no hacer lo que la ley te manda. Y lo positivo se refiere a hacer lo que la ley prohíbe. Es lo que conocemos hoy como omisión y comisión. A ver, ¿me pueden decir cuáles delitos son considerados de omisión en nuestro Código Penal? ¿Omisión de auxilio podría ser uno, profe? Omisión de auxilio, excelente. Y de comisión,
Cuando la policía actúa de manera, ¿cómo es que se le llama? Cuando, de oficio, puede ser. No, yo te hablo de los delitos de comisión. Bueno, Allá, los delitos de comisión son, por ejemplo, robo, el aborto, haces algo que la ley te prohíbe. A eso se refiere la comisión. Y a eso se refería Carrara cuando decía positivo o negativo. También podría ser sobre el dolo y la culpa. También podría referirse a eso. El dolo, que es la voluntad, la conciencia de un sujeto para realizar una acción que provoque un perjuicio a otra persona. Cuando el actor del hecho punible actúa con dolo, cuando decimos que ese autor del hecho punible actúa con dolo, quiere decir que comete ese delito a sabiendas del daño que va a causar. Él sabe el daño que va a causar y tiene luego esa intención de causar el daño. La culpa es como la omisión del cuidado. O sea, el autor tiene la culpa de la producción de un daño al ejecutar una acción y no aplicar el debido cuidado para evitar los posibles resultados. A eso se refiere la culpa. La culpa puede ser consciente, inconsciente, y está obviamente relacionado con la imprudencia, con la negligencia, la impericia. Entonces, la culpa es el resultado de la realización de una acción sin aplicar el deber objetivo de cuidado. ¿Se entiende? Mientras que un delito doloso busca producir ese daño. Un ejemplo de culpa puede ser una persona que dispara, pero dispara sin querer. Y en el dolo, la persona dispara. Eso ya carga positivo o negativo. No, ¿sí? Pero una mezcla de ambos sería ese famoso pasa Navidad, ese disparo al aire que produce y después se termina cayendo por alguien. Sí, si termina cayendo por alguien y le produce una lesión, podría ser una lesión grave, ¿verdad? Pero ahí hay una discusión entre los penalistas en cuanto a ese famoso caso del disparo al aire, que van a dar en derecho penal, que se llama dolo eventual, porque el dolo y la culpa se divide otra vez en varias clases. Pero eso es aparte, ¿verdad? Es algo que van a discutir en esa materia, ¿verdad? Sobre esos casos. Pero podría entrar dentro de lo que es el dolo o la culpa. Podríamos usar como un ejemplo de culpa en este caso. Bueno, continúo. Sí, Profe, antes de que esa también es otra discusión. Otra discusión. Según nuestro Código Penal, es homicidio culposo. Pero hay algunos penalistas que dicen que no, que es doloso, que la persona sabía que conduciendo en estado etílico puede producir un daño. O sea, sabe, es consciente. Pero acuérdense
que una de las aristas de la culpa es que puede ser realizado de forma consciente. Él sabe que él quiere, o sea, él sabe que eso está mal, que él puede causar un daño, pero él no tiene esa intención de matarle a esa persona con esa acción. Entonces es algo que también se discute mucho entre los penalistas sobre el de conducir ebrio. Mismo este caso de esta chica que primero en el expediente figuraba como homicidio culposo. Pero recuerden que cuando es homicidio culposo la pena es menos que el del doloso. Entonces hay una discusión ahí al respecto y yo creo también que hay mucha laguna en nuestro Código Penal respecto a eso. Entonces genera mucha confusión. No sé si se entiende. Sí, profe, gracias. Se entiende que es confuso, profe. Es confuso, mira, vos le podés hacer sentar a 4 penalistas y los 4 te van a hacer de diferentes formas. Es como una laguna, una confusión en nuestro código que no es bien clara, ¿verdad? Yo creo que en este caso, obviamente es la Corte Suprema que tiene que pronunciarse a través de la jurisprudencia. Porque sabemos que es la Corte la que interpreta cuando hay confusión. Profe, ¿y será que no sería, por ejemplo, realmente doloso cuando vos realmente sabes que vas a perjudicarle? Vos no tenés la intención, pero sabes, sos consciente de que si vos, por ejemplo, te subís ebrio, sí o sí le podés matar a alguien. No lo querés hacer, pero ya sos consciente de que puede pasar. Ahora, doloso, culposo, por ejemplo, yo y no sé, se me quedó trabado el freno, por ejemplo. A pesar de que yo llevo a mantenimiento y todas esas cosas, ¿verdad? Y de repente, bueno, sufrió un desperfecto. Y en ese caso, ¿no? Porque sí realmente no fue algo que yo quise hacer. Pasó en el momento por algo que está fuera de mi alcance. Pero el otro, sin embargo, a conciencia, porque uno sabe, mismo que el de la bala perdida, si yo estoy haciendo tiro al aire, sé bien que en algún momento Porque nos dice que la culpa puede ser de 2 formas. El inconsciente. El inconsciente es el que realiza, ¿verdad?, con negligencia, o sea, no sabía a lo mejor que iba a suceder eso. Pero está la forma consciente, en donde vos sabés que ese acto puede perjudicarle a una persona. Pero ¿cuál es la diferencia otra vez con el dolo? Que en el dolo vos tenés esa intención. ¿Se entiende? La ya te va, vos sos consciente que podés dañar, pero no tenés esa intención. Sí, porque el otro vos te va ya predeterminado luego a matarle, por ejemplo, a una persona. Pero sí, como dijo Andrés, son temas de que vemos todos los días con cada hecho que ocurre entre los penalistas. Eso es algo, es interesante, pero crea muchísima confusión. Y ya depende muchas veces de lo que vos creas o no, o de lo que vos analices. Cada uno por eso debe de analizar y sacar su punto. Bueno, ¿se entiende? Entonces, hasta aquí la Carrara. Y nos dice, vamos a continuar, si les parece.
moralmente imputable. ¿Y qué significaba eso? Que el hombre comete el delito, en base a su libre albedrío, que es uno de los postulados esenciales de la escuela clásica. El hombre puede recoger entre la comisión de un delito o no. O sea, el ser humano puede elegir entonces su comportamiento. A eso se refería cuando él decía moralmente imputable, con políticamente dañoso. Políticamente dañoso a que el delito, al vulnerar los derechos subjetivos de otra persona, también está perjudicando a la sociedad, no solamente a esa persona, sino a la sociedad. A eso se refería con políticamente dañoso. ¿Se entiende hasta aquí este análisis de la definición del delito de Francisco Carrara? Y con eso Sí, cerramos lo que es la escuela clásica. ¿Se entendió acá la escuela clásica? Si no se entendió, podemos volver a repetir o ya van a tener los materiales. Bueno, vamos a continuar entonces con la escuela correccionalista. En la escuela correccionalista podemos estudiarla de dos fases. O sea, existen dos fases en la escuela correccionalista. Está el correlacionismo de Carlos David Augusto, que con él empezó este tema, y también el derecho protector de Pedro Dorado Moreno. La escuela correccionalista es un cuerpo orgánico de conocimientos relativos a la defensa del interno a través de su corrección, a través de su protección. ¿Para qué? Para que no vuelva a cometer delitos. Él decía, corrección de su voluntad pervertida. Cuidado, como si fuera un niño, para que cambie. Y una vez que haya cambiado, para que no vuelva a cometer otros delitos. Entonces, el delito se comete, o sea, para la escuela correccionalista, el delito se comete porque el hombre y su mente se contradicen o por la personalidad psíquica del delincuente. El autor es incapaz de una vida libre a causa de su defecto, de su voluntad, de su anomalía. La sociedad que reprime debe de proveer al autor aquellos elementos que carecía al momento del delito. Lo debe de corregir. Eso es lo que decía en síntesis la escuela correccionalista. Y presten atención acá. La pena. ¿Qué era la pena para la escuela correccionalista? La pena es un medio de corrección de la voluntad pervertida del delincuente. ¿Y cuál era el fin de esa pena? Y aquí sí presten atención.
El fin de la pena para la escuela correccionalista es la de corregir. Por lo tanto, debe ser indeterminado y variable. Indeterminado porque debe estar recluido hasta que se cure. Y variable porque se debe aplicar según la personalidad del actor. La pena es variable e indeterminada. Porque un enfermo entra al hospital y permanece ahí hasta que sea curado, ¿verdad? Y de esa forma ellos planteaban la pena. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿podés repetir, por favor? Viste que dijiste que el fin es la de corregir, que debe ser indeterminado, sería, por ejemplo, porque, o sea, que esté recluido hasta que cambie. Así ¿Y variado en qué caso era? Y variable porque se debe aplicar la pena según la personalidad del autor. Si es más peligroso, más grave debe de ser. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, este modelo, a diferencia de los otros, ¿viste? Los otros buscan retribuir o resarcir el daño y este más que nada Sí. busca diagnosticar una sociedad y tratar de encaminarla, pero ven a la ley de otra manera, no ese famoso la zanahoria y el palo, sino prácticamente ven como a la sociedad en sí como una estructura que debe ser curada. Así es. Así mismo ve la escuela correccionalista. Como le ve al delincuente como un enfermo, está mal y se lo debe de curar. Así ve la escuela correccionalista al delincuente. Profe, ¿y podés repetir, por favor, el concepto de la pena para esta escuela? Sí. Es un medio de corrección. Es un medio de corrección de la voluntad pervertida del delincuente. Esa era la definición de la pena de la escuela correccionalista. También decía que el tratamiento debe ser individual en base a su personalidad. Eso ya dijimos, ¿verdad? Por eso era variable, varía de acuerdo a la personalidad del delincuente. Entonces, una vez, o sea, debe ser liberado el interno solo cuando ya tiene una nueva personalidad y está seguro de que ya no va a cometer más delitos. Esa era uno de los postulados también esenciales de esta escuela correccionalista. ¿Y cuáles eran los procedimientos que se podían plantear para la corrección del culpable, del delincuente? Primero, la educación. La educación. Segundo, el alojamiento el alejamiento de todo aquello que desde el exterior ayude al mal y evite el bien, decía. O sea, tenía que estar encerrado, fuera de la sociedad. Se entiende la educación y el alejamiento de la sociedad. Y por último, la formación de las convicciones del individuo.
para que desista, para que deje de delinquir. ¿Se entiende hasta aquí? El fundamento Estos que eran los procedimientos. ¿Cómo podías corregirle al culpable? Y decía, a través de la educación, a través del alejamiento, se lo sacaba de la sociedad y se lo encerraba en un establecimiento, para que de esa forma cambie y deje de delinquir. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Y luego está el de Pedro Dorado, el derecho protector Sí, profesora. de los criminales. Él decía que se debía de proteger al delincuente de la reacción de la sociedad, de su ignorancia para castigar. ¿Por qué? Porque el delincuente es un incapaz para una vida libre. Era más bien un derecho protector para protegerle al delincuente, porque era incapaz. Y decía que el delito no se comete por voluntad libre, sino por otras causas. Nada más. Tampoco explicaba qué otras causas y qué otros factores. Solamente decía que no se comete por la voluntad libre, sino por otras causas. La pena no debe ser retributiva, sino correctiva. Eso decía este Pedro Sí, Dorado. no debe ser retributiva, debe ser correctiva. Es prácticamente lo mismo que la anterior. Se debe de A mí, corregir en base a la personalidad del autor. Es lo mismo. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. Profe, Sí, todo esto que está mencionando, esto de la escuela correctiva, creo que se pronuncia si mal no recuerdo. sí. ¿Esto en qué tiempo, en qué época era que se pensaba de esa forma? En qué años estamos hablando? ¿Qué siglo? Siglo XVIII más o menos. Ah, entiendo. Gracias. En ese siglo se empezó a estudiarle. Se dan cuenta que antes se aplicaba la pena por aplicarse o sancionaba el que quería. Era una locura. Pero ahora sentaban, ya se sentaban ideas, ya se estudiaba, ya se vuelca más al delincuente. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia con el periodo anterior. Y con esto terminamos. Hoy de vuelta les voy a poner otra pregunta en el Classroom de un punto que va a ir sumado al trabajo práctico, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de la pena según la escuela correccionalista? Habíamos repetido La de corregir. la de corregir, excelente. Entonces, esa pregunta va a ir ahora al Classroom y va a valer un punto. Creo que en esto ya son 2 puntos que vamos a ir acumulando para nuestro trabajo práctico. Bueno,
Si no hay alguna otra duda, consulta, con esto terminamos. No quiero continuar con la lección 8 porque la lección 8 es muy especial, muy larga y muy interesante, pero vamos a ir resumiendo y sacando los puntos más importantes para que sea esto un poco más didáctico. ¿Alguna otra duda o consulta mientras copio la asistencia? Profe, más que nada, para aclarar, este último sujeto, lo que más quería parecer era aislar a la persona y como decía, no había un tiempo límite, sino simplemente cuando él esté curado. Así que uno podría decir simplemente, bueno, esta persona es un ladrón y vamos a apartarla de la sociedad indefinidamente. O sea, quería Así es. limpiar la sociedad indirectamente. Básicamente, pero él decía también de que existía en un momento en que la persona podía curarse, debía de curarse, ¿entendés? Por eso dice que es correctivo y se aplica en base a la peligrosidad, a la personalidad del autor, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Profe, Sí, lo que yo entendí así, tipo lo que dijo Freddy, es que tipo humanizar un poco más las condenas o las penas. Entonces te decía que si esta persona estaba enfermo, se le aislaba en una así. cárcel, ¿verdad? Entonces, mientras que no se cure, no sale de ahí. O sea que Becaria eh, fue también de mucha inspiración para la Revolución Francesa. Entonces eso viene todo después de esa revolución. Serían las nuevas leyes que rigieron la nueva era. Así mismo, excelente. ¿Alguna otra duda, consulta? Y con esto finalizamos. Bueno, entonces terminamos por el día de hoy y nos encontramos la otra semana. Les voy a dejar la pregunta para el examen, para el trabajo práctico y les vuelvo a repetir, por favor, si me pueden pasar esa fecha en donde empieza la evaluación de la primera parcial y la fecha tope. Eso necesito y en clase vamos a elegir ya nuestra fecha, la fecha que mejor les quede a ustedes. ¿Está bien? Sí, Dale, profe. profe, está bien. Excelente, profe. Gracias, profe. Bueno, dale, nos vemos Gracias, la otra profe. semana entonces. Gracias, profe. Dale. Chao, profesora.